Hola, buenos días. Primero de todo, agradecer a la organización y a Lara el permitirme estar aquí y presentar esta comunicación, que de hecho es una reflexión que está en proceso y que tiene como objetivo repensar la posibilidad de repensar los museos de titularidad pública como cómo reconvertirlos en espacios de uso común de la comunidad de la cual surgen, y huyendo así un poco de los últimos, en contraposición un poco a los usos que han tenido últimamente los museos como polos de atracción turística o como herramientas de reorganización urbanística, o simplemente como centros comerciales de souvenirs, arty o muchos otros usos. Entonces, la primera reflexión que me planteé fue por qué ahora intentar hacer esta reformulación del museo si ya es una institución con una trayectoria muy larga, porque ahora uno puede pensar que le hace falta cambiar. Y básicamente me surgían un par de ideas. La primera surgía de la propia institución. Es decir, los museos en general están vacíos, o sea, les falta público, están sistemáticamente reclamando, intentando conseguir público, saliendo a la calle, lo hemos visto en el MACBA, en el Prado, sale gente disfrazada como si fuera un cuadro de Velázquez y tal, o sea, necesitan atraer gente. Es decir, la propia institución evidencia que tiene un problema. Y después también, desde el punto de vista de los profesionales que nos dedicamos a plantear exposiciones, museos y en general puesta en valor del patrimonio, hay un problema, y es que se plantea el proyecto hasta que el día de la inauguración y después se convierten en un problema de uso. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo le damos sentido a ese proyecto? Y el segundo motivo que me parecía razonable plantear repensar los museos era la crisis sociopolítica, económica, de hegemonía que está actualmente, especialmente en España, Grecia y muchos países, de cuestionamiento de las instituciones públicas, de la dicotomía o público o privado, es decir, no la existencia de otras alternativas, y de hecho han ido surgiendo, han existido desde siglos, pero ahora se han puesto como muy a la vista colectivos, activistas y espacios autogestionados, evidenciando la posibilidad de esta alternativa. Entonces, antes de seguir avanzando, voy a esbozar así de forma rápida a qué me refiero cuando digo usos comunes o el procomún. La mayoría, o supongo que mucha gente ya le suena el término, pero para quien no, poder seguir un poco el trasfondo teórico del cambio, la posibilidad de gestionar un recurso de uso común a partir de una comunidad que lo utiliza en ese momento determinado. Y ya está. ¿Qué particularidad tiene? Pues bueno, que esta propia comunidad es la que establece las normas, las reglas, las dinámicas de uso, etc. Un sistema de organización que históricamente o especialmente a partir del 19 y hasta la actualidad, pues se ha ido como apartando, escondiendo, invisibilizando con el objetivo de justificar o argumentar de alguna manera que las dos opciones realmente operativas o que llegaban a una solución económica más idónea, que era o lo público o lo privado. Evidentemente, todo esto está después de esta invisibilización de este sistema de organización de recursos, evidentemente a partir de cierto momento han empezado a haber muchos estudios, mucha investigación. Seguramente la más conocida es Elinor Ostrom, ganó el premio Nobel a partir del estudio de casos y de la justificación y la argumentación
desde el punto de vista económico de la validez de la alternativa comunal en relación al público-privado. Entonces, la idea un poco sería pues, repensar si esta estructura a base de 3 pilares, es decir, el recurso, en este caso sería la colección, el museo, la infraestructura, que no solo la parte física, lo que entendemos más física, sino todo lo que circula por un museo. Luego tenemos la comunidad en forma extendida, no la gente que trabaja, sino la gente que participa, amigos del museo, y gente que en ese momento está por allí. Y después también, evidentemente, y muy importante, toda la serie de condicionantes que hace que eso, cuando me refiero a comunidad, no es quien quiera, no es libre, no es todos somos comunidad, cada uno puede hacer lo que quiera, no, es una comunidad concreta que ella misma elabora las dinámicas de funcionamiento. Es decir, históricamente la gran crítica que se le ha hecho es la posibilidad de la aparición del aprovechado, del que llega a usar el recurso en cuestión hasta deteriorarlo o estropearlo. Entonces, esta idea absolutamente es errónea. El tema del procomún, comunidad acotada y normas gestionadas y elaboradas desde dentro de la propia comunidad. Entonces, bueno, una vez establecido así, el gran tema es si realmente tiene sentido, o sea, repensar los museos, porque habitualmente lo que se plantea y desde finales de los 60, 70, vamos a inventarnos, hay que llamarlos de otra manera, porque el tema museo está agotado, museos como cementerios, museos, vamos a llamarlo ecomuseos, vamos a cambiarlo. Pero claro, en ese sentido hay un tema complicado, y es que lo hemos visto en la presentación anterior. El museo se caracteriza por tener una colección que en su materialidad es irreductible, es decir, con eso no podemos hacerlo desaparecer. Por ejemplo, tenemos otros sectores artísticos, como podría ser la música, el cine, literatura. Estos han conseguido, de cierta manera, adaptarse, hacer una mutación material, adaptarse a la estética de lo digital y integrarse de lleno en todas las dinámicas de consumo, de uso actuales. Pero, claro, el museo tiene el problema que la colección difícilmente le podemos cambiar su objetualidad. Entonces, queda como un poco ajena a un cambio de material. Es decir, como mucho lo que podemos hacer es repensar la institución o el sitio donde esta colección se encuentra custodiada, estudiada y bueno, así pues paso a continuación a plantear una serie de cambios que se podrían establecer en un museo, especialmente en concreto de titularidad pública, que llevarían este cambio hacia un uso común. El primer ámbito importante es el tema de la arquitectura del museo. En general, la arquitectura del museo, más allá de todo el debate de museos, de arquitectos estrella, procesos de gentrificación y todo este tipo de afectos urbanísticos de la arquitectura, hay un tema muy importante que es la distribución interior. La distribución interior genera por sí una división evidente en la comunidad. Esto es un plano del Museo Nacional, evidentemente el personal entra por detrás, el visitante por delante, y en medio tenemos un espacio en venta. Es decir, detrás de la propia arquitectura de los museos actualmente, lo hemos visto hace la presentación anterior en el MoMA, pues hay un problema de invisibilización de trabajos, de comunidades, de cosas que pasan ahí, que evidentemente el visitante se queda fuera y ve el escaparate y no el museo en sí, no ve la colección, no ve los trabajos de restauración, en todo el tema este no está implicado. Entonces, un museo común, un primer ejercicio que debería hacer es el replantear las distribuciones, los espacios y cómo se articula todos los flujos de gente dentro del edificio.
evidentemente, eso va directamente a la estructura esta, claramente está pensada, bueno, una estructura claramente de consumo de obras de arte, es decir, detrás producimos y delante consumen. Bueno, avanzando, porque queda poco. Otro aspecto importante es el tema de la colección permanente. La colección permanente, claro, es un problema porque en sí es como una contradicción, una cosa permanente en un espacio de uso común, de un espacio público, no en el sentido público del espacio, sino en el que es de todos, que algo permanezca ya en sí es un poco contradictorio, pero a la vez presenta un problema y es que los museos se han identificado con las exposiciones, es decir, ahora sería difícil hacer un cambio y plantear un museo que no va a tener una exposición. De hecho, sería más lógico cambiarle el nombre y no hablar de museos. Entonces, una hipotética salida al uso de las exposiciones permanentes, pues es, por ejemplo, este caso del College of Art de Edinburgh, que lo que hacen es, tienen sus colecciones, pero permiten a grupos, personas, presentar proyectos de intervención sobre las esculturas. En este caso han invertido, hay una inversión entre la escultura y el pedestal, y la posición de la escultura y la posición del visitante. El visitante está en el pedestal y la escultura está en el suelo. Es decir, la propia exposición permanente, como imposibilidad de sacarla y que el museo pierda la lógica que tiene actualmente, pues propondríamos usarla como herramienta de evidenciar discursos. Otra posibilidad sería el tema de las exposiciones temporales. Las exposiciones temporales deberían ser de comisariado abierto. La idea de fondo, trasfondo, es que si el museo se debe, en cierta manera, a la comunidad de la cual surge, lo normal sería que incluyera los múltiples discursos que en esa comunidad se elaboran, de manera que debería dar cabida a cualquier discurso posible. En ese sentido, implica, bueno, por ejemplo, como en el caso del Fabra Kovács aquí, ya se realizan actualmente comisariados abiertos y tal, pero siempre según se valorarán según las condiciones que se consideren adecuadas, y con unos tribunales muy bien escogidos, con unas pautas que en el fondo reproduce un poco el discurso, podríamos decir, hegemónico, vinculado a la historia del arte y a todo el complejo artístico que está detrás. Otro aspecto importante es que bueno, históricamente en las exposiciones artísticas se argumenta que lo importante es que el arte se sienta, no se comprenda, hay que sentirlo, y eso, bueno, es una opción, pero como mínimo detrás de esa opción está un planteamiento de segregación evidente entre aquella parte de la comunidad que tiene un capital cultural acumulado que le permite enfrentarse a eso y contextualizar, etcétera, y toda una serie de gente que como mucho puede optar a ir ahí y asumir como eso lo que debe ser. Entonces, en ese sentido, claro, un museo común estaría bien que tuviera aulas exposición. ¿Aulas en qué sentido? En el sentido de poder contextualizar las obras, y además hay otro efecto de las exposiciones que tiene su interés, porque si vemos el plano este de IKEA de Málaga, ¿no? Es que en el fondo parece exactamente igual que una exposición, no está claro qué viene antes, pero como mínimo también estaría muy bien que a través de esas aulas de exposición alterar la forma que tenemos de relacionarlos con las obras de arte, con la colección. Es decir, siempre las vemos a través de itinerancias, en recorrido, sin pararnos, en un contexto, en un formato expositivo. Bueno, eso es eso es toda detrás tiene una intencionalidad muy clara que a lo mejor planteando otros entornos donde entrar en contacto con las obras de arte permitiría desvelar muchas cosas que con estos itinerarios quedan invisibilizados.
Otro aspecto importante es el tema de las salas de consulta. Tal como acabo de comentar, nuestra relación con las obras de arte es siempre en movimiento. Nosotros nos vamos moviendo, nos paramos de pie, gente. Estaría bien que realmente del fondo de la colección se pudiera disfrutar, pedir, consultar. Las reservas son muy grandes. La mayoría de museos públicos tienen tan grandes que incluso para evitar el coste que tiene el almacenarlos, hacen generosas cesiones temporales a otros museos. En el fondo es una manera de ahorrar mucho coste de mantenimiento, de costes fijos. Así pues, unas salas de consulta donde poder pedir tal día quiero ver esta obra y esta obra y poderlas tener ahí y estar un rato trabajando con ellas, una relación diferente y tal, también a lo mejor sería bastante sorprendente lo que sería. Y bueno, avanzaría ahora un poco rápido porque se me agota el tiempo. Otro aspecto importante es el silencio. Este silencio que comentaba antes de que la exposición debe estar en silencio, debe sentir, tal. También nuestra visita es silenciosa, es muda, no se genera debate, como mucho con la persona con la que tú vas, pero siempre en esta dinámica de santuario del arte. Entonces, también estaría bien que se generaran espacios donde poder cuestionar, debatir y trabajar sobre objetos de la colección sin necesidad de esperar la exposición correspondiente y en contexto expositivo allí aprovechar un momento para ir a ver la obra. Otro aspecto importante serían salas taller. Taller en el sentido, más en el sentido de cocina que de laboratorio, donde probar cosas, donde generar relaciones entre gente, plantear exposiciones, actividades, trabajos, etc. Otro tema, el tema de los archivos digitales abiertos. Bueno, ahora está como muy en boga abrir archivos digitales y colgarlos en abierto, pero lo que nunca está abierto es el formato del archivo. Es decir, yo te voy a colgar cosas, pero te voy a decir lo que te voy a colgar y qué información te voy a dar. Es decir, yo no puedo aportar, nadie puede aportar. Evidentemente existe Wikipedia y hay muchas plataformas que buscan eso, pero más que abiertos, son visibles los fondos que se muestran. Relacionado a las actividades, evidentemente, en un museo común las actividades tienen categoría de exposición, para que nos entendamos. No puede ser que en el museo las actividades siempre estén supeditadas a las exposiciones y sean como actividades prácticas de segundo nivel, siempre pendientes e incluso muchas dirigidas con el objetivo de enseñar cómo el museo decidió que algo es museable. Muchas de las actividades se centran en explicarte cómo eso ha llegado allí o por qué es. Las actividades tendrían que dar mucho más de sí que no solo eso. El tema de la colección, hasta aquí un poco lo que sería el contacto con el museo. ¿Cómo nos quedaría la colección? La colección evidentemente es muy estudiado y tal, es un tema que la elección, los olvidados, que se ignora, que no se ignora, es un tema evidentemente a trabajar, a tratar, y desde la propia comunidad debería ver cómo se articulan esos olvidos o esos excesos. Relacionado a la comunidad, hasta aquí sería todo lo que es el museo, la colección sería nuestro recurso, cómo lo tratamos. En relación a la comunidad tiene un interés especial porque ya existe esa comunidad, es decir ya hay una gente de Wikipedia, GlamWiki, que se dedica a ir a los museos, se reproduce las obras de arte, las cuelga en Wikipedia de forma absolutamente voluntaria, sin retribuciones. Es decir, que ya hay una comunidad muy amplia, además una comunidad muy amplia que implica a muchísimos más sectores. De hecho, el museo en sí es un apéndice de toda una articulación, de toda una infraestructura mucho más grande que, hombre, ahí tendrían que aparecer. Y me refiero a universidades, a enseñanza primaria, secundaria. Luego, el tema de las redes sociales, ya como para ir casi finalizando, es un tema también importante porque, en el fondo, más que ser un canal de
bueno, básicamente es un canal de promoción y de la propia institución, es decir, el mismo discurso hegemónico que se puede, en el que se estructura todo lo que hemos visto, la conservación de las obras, lo hemos visto antes, hay que conservar las obras porque si no perderían valor. Esta idea del museo como caja fuerte, como banco, donde yo tengo ahí atesorado unas, no es oro, pero son obras de arte, que si consigo que se conserven así, mantendrán ese valor que tienen. Pues bueno, a partir de las redes sociales, en lugar de crear redes sociales, básicamente lo que se hace es aquí claramente y hay muchos sitios donde se invitan a tuiteros a que en un día determinado pues oye, tú haces el tweet, y se ha hecho experiencias incluso me parece en Suecia en la oficina de información turística, en el tweet de información turística y en sitios así de que venga cualquier persona y que él, esto es lo que es. Bueno, y ya para finalizar, el tema de los museos en red es muy importante que los museos son una parte muy pequeñita, es un apéndice de toda una infraestructura que antes ha salido, el artista piensa en el museo o ya tiene entendido que la obra de arte es eso que va en el museo, o sea, es una infraestructura muy potente, muy amplia. Incluso las críticas acaban asumiendo históricamente que son parte también de la institución, es decir, que es difícil escaparse. Pues bueno, si somos realmente, estamos en todos sitios, pues que sea efectivo, que los museos se encuentren en relaciones temporalmente, no puntuales, ¿no? Yo voy, consumo y me voy. No, los museos que tuvieran una relación directa con universidades sistemáticamente o con las visitas escolares, son muy representativas, se va un día y se vuelve, no hay ningún seguimiento, no hay nada, nunca se sale, nadie sale del museo, ni personal también es el museo, salgan y vayan a otras instituciones a llevar el museo allí. Y finalmente, para acabar, los museos, todas las instituciones culturales se les otorga una buena fe, un buen hacer, una necesidad que les exime de ser evaluadas, controladas y cambiadas. Porque en el fondo la evaluación para lo que sirve es para cambiar las cosas y tal. Entonces, evidentemente en un museo común gestionado por la comunidad, una comunidad fluctuante, que cambia, que entra, que sale, que hay más gente, menos gente, sería imprescindible para llevar a cabo este cambio, este constante cambio, pues medidas de valoración, de reflexión sobre lo que se está haciendo y hacia dónde tirar. Es decir, un museo acabado, evidentemente, es un museo muerto. Y muchas gracias, pero antes me gustaría un par de comentarios y ya está. Uno es que, en relación al título, evidentemente plantear una alternativa común, generalizadora, es una contradicción evidente, es decir, si la propuesta sale de la comunidad, cada recurso debe generar su organización, su manera de gestionar eso, su manera de funcionar. Es decir, que yo lo que he comentado son posibles intervenciones en ese sentido, pero que evidentemente, y uno de los problemas del Procomún es la no posibilidad de uniformizar desde arriba, esto se hace así y aquí se implementa y ya está. Y por otro lado, bueno, he aprovechado para evidenciar que son posibles estas alternativas y como mínimo, aunque no las apliquemos, seamos conscientes de en lo que estamos implicados. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero queremos agradecer a Lara por todas sus atenciones. También queremos agradecer al maestro Pau Ancina y a ustedes por su presencia. Nosotros vamos a leer un texto que hemos preparado. El empleo de tecnologías digitales en las artes, desarrolladas desde México a partir de la segunda mitad de los años 90, se inscribe en la fase de singularización de un conjunto de prácticas que desde diferentes espacios de enunciación implementaron tácticas para reconfigurar las artes en el país, a través de agenciamientos locales de una cultura material que incluía artefactos tecnológicos. En esta singularización,
el Centro Multimedia, institución creada en 1994 dentro del Complejo Centro Nacional de las Artes, CENART, tuvo un papel protagónico durante sus primeros 7 años de existencia. A continuación, presentaremos un estudio introductorio acerca de 2 itinerarios de estos agenciamientos, caracterizados por dos modos diferentes de apropiación que artistas han hecho de las tecnologías digitales en relación con este centro de experimentación. El primero, definido por una idea de alta cultura, y el segundo, por su concepción de obsolescencia tecnológica. Entendemos aquí por apropiación la manera en cómo los actantes encarnan, usan y legitiman las tecnologías en sus prácticas y elaboran estrategias de análisis y resignificación de los medios. Consideramos que es fundamental entender el comportamiento de los artefactos tecnológicos en los contextos históricos, culturales específicos en los que circulan y en las formas discursivas que los describen. Nuestra aproximación, entonces, pretende abrir una discusión desde la historia del arte, la antropología y la filosofía de la técnica acerca de la cooperación entre la cultura de los nuevos medios y la producción artística en México, lo cual inevitablemente reactiva la pregunta por la materialidad del arte. Itinerario 1. El Centro Multimedia abrió sus puertas a finales de 1994. Diseñado por el artista Andrea Di Castro y organizado a partir de 5 talleres de trabajo, gráfica digital, medios interactivos, realidad virtual, imagen, movimiento y audio, además de un área de publicaciones electrónicas y una galería, debutó en la escena artística siendo paradójico en sí mismo, ya que por un lado se leyó como parte de una estrategia retórica de modernización, pero por otro respondía a la necesidad real de integrar en un dispositivo una heterogeneidad de prácticas emergentes que provenían del arte conceptual y en general de la experimentación con medios electrónicos. Pero también se proponía dislocar un paradigma artístico que tenía un poder absoluto sobre la imagen y que estaba orientado hacia la pintura, la escultura y el dibujo. Este paradigma estaba contaminado por un remanente técnico en sus modos de hacer y teorizar el arte, lo que reducía el medio al soporte y el uso para un fin. Por otro lado, el Centro Multimedia gestionó un aparato tecnológico de fuerzas centrípetas, ya que produjo una órbita por la que empezaron a circular varios proyectos de arte tecnológico, incluso de artistas que defendían el viejo paradigma. Con una infraestructura compuesta de computadoras Silicon Graphic, impresoras Iris, editores de video, visores para realidad virtual, escáneres y sistemas de red, para realizar actividades técnicas de interacción e inmersión, el Centro Multimedia, cito, fue concebido en 1994 como un espacio para la experimentación, investigación y creación artística mediante tecnologías electrónicas y digitales, innovadoras, y responde a la necesidad de desarrollar e investigar el uso de estas tecnologías con fines de expresión artística y fomentar su uso en diferentes campos del arte, tales como la danza, el teatro, las artes visuales y la música. Se cierra la cita. Durante un lapso de 7 años entonces, el centro fue una institución interdisciplinar, cuyo propósito fue vincular las diferentes escuelas de arte del Centro Nacional de las Artes, pero sobre todo, posibilitar una redefinición de las prácticas artísticas a partir del empleo de la tecnología digital, comprendida, siguiendo una expresión de Gilles Deleuze, como una máquina diagramática, es decir, un paradigma para descomponer y recomponer el código y un modelo para comprender este proceso. En los años 90, el centro exploró la lógica digital a partir de la categoría de multimedialidad, término que según C. Campbell nombra un proceso de interconexiones entre varios medios de comunicación o disciplinas, pero también se refiere a una integración de distintos aparatos de signos bajo un mismo código numérico, generando procesos híbridos. La multimedialidad representaba
en el centro, un desplazamiento en la comprensión instrumental que se tenía del medium hacia su potencial performativo, exhibido, por ejemplo, en la tesis clásica de Marshall McLuhan, El medio es el mensaje. De hecho, este filósofo ejerció una importante influencia en la vida intelectual del centro en la década de los años 90, gracias a The North American Free Artists Agreement, que consistía en una red de intercambios entre el Centro Multimedia, el McLuhan Program in Culture and Technology de la Universidad de Toronto y el nuevo programa multimedia de la Universidad de las Artes en Ontario. Como da cuenta, un archivo audiovisual acá lo tenemos. Como da cuenta, un archivo audiovisual del que recientemente realizamos una base de datos que puede ser consultada en el portal de omeka.net. En las prácticas desde el Centro Multimedia encontramos procesos de montaje en los que existe una connotación temporal de heterocronía, expresión de Jean-Luc Deot, que se introduce con la multimedialidad, es decir, una existencia simultánea y anacrónica de distintos tiempos técnicos en un mismo proceso. Por ejemplo, el tiempo del texto, el tiempo sonoro y el tiempo visual. Como apunta Didi Huberman, cito, el montaje escapa de las teleologías, hace visibles las supervivencias, los anacronismos, los encuentros de temporalidades contradictorias que afectan a cada objeto, cada acontecimiento, cada persona, cada gesto. Se cierra la cita. En este sentido, pueden leerse proyectos como Monte Albán, producido entre 1994 y 1996. Un entorno virtual de simulación por computadora que proponía al usuario una experiencia inmersiva en un territorio con una fuerte carga simbólica dentro de la memoria mexicana, pero desde un contexto contemporáneo de la sociedad del espectáculo finesecular. En el marco de esta institución, del centro, se exploró entonces la performatividad del medio digital en dos modos complementarios. Como aquello que determina y extiende el sensorium humano, los modos de la percepción, la conciencia, la memoria, la afectividad y la subjetividad, y en el modo de un proceso tecnológico que contiene su propio orden simbólico. A partir del primer modo, la multimedialidad digital fue investida en términos de una arquitectura para los sentidos, tecnológicamente mediada, centrada en una experiencia sensorial de navegación, interacción y multisensorialidad. En el segundo sentido, en el segundo modo, la propia manufactura cambiante e inestable del medio orilló a varios artistas que experimentaban con lo digital hacia una materialidad del arte para ellos desconocida y organizada en los procesos digitales y no en unos fines o soportes externos a él. Itinerario 2. De fuerzas centrífugas. La relación con el medio adquiere una nueva perspectiva a principios de este siglo, cuando el proyecto de modernización en México pierde vigencia y se da una crisis de la infraestructura tecnológica del Centro Multimedia. En este contexto, surgen prácticas artísticas bajo una fuerza centrífuga, donde el Centro Multimedia deja de ser protagonista como dispositivo de cohesión y aparato orbital de apropiación. Buscando alternativas, las nuevas prácticas reflexionan acerca de su propio medio, reconfigurando sus modos de producción a partir del uso de tecnologías que los propios artistas denominaron low-tech. Construyen así una resignificación distinta de los artefactos tecnológicos que, a pesar de estar inmersa en la condición digital, entiende la materialidad tecnológica desde su obsolescencia, sin reducir a esta a una condición puramente técnica de los objetos, sino explorando cómo los aparatos tecnológicos se insertan en un régimen económico global de producción, distribución y circulación. Para Juan Pablo Anaya, la obsolescencia se refiere a la tecnología industrial y mecánica que ha sido rebasada en la era digital. Por nuestra parte, consideramos a la obsolescencia como algo intrínseco a la materia tecnológica, tanto mecánica como digital. La apropiación de la obsolescencia se vuelve recurrente dentro y fuera del Centro Multimedia. Por ejemplo, en la instalación titulada Low Tech del 2005, realizada conjuntamente por Iván Puig, Gilberto Esparza, Gabriel Rico y Octavio Abundes.
así como Tierra y Libertad del 2007 de Iván Puig. En ambas, la recolección de objetos mecánicos de desecho se organiza en un mecanismo inútil como sátira del desarrollo tecnológico actual, operando así en contraposición con el predominio de las nuevas tecnologías y proponiendo modos no convencionales de operarlas. David Casacuberta vincula este uso desobediente de la tecnología con una tendencia cyberpunk, pensando en aquellas propuestas que, además de recuperar una estética obsoleta, se vinculan con una contracultura que adapta los medios para sus propios usos. En el arte producido desde México, el interés por este uso desobediente también se asocia con una perspectiva contracultural, pero en muchos casos esta se enmarca en una recuperación de la estética de ciencia ficción de los años 70 y de la influencia de la era espacial, proponiendo una distorsión del medio tecnológico desde esa imagen ya pasada del futuro y de la utopía tecnocientífica. Es el caso de la pieza Nanodrisas, de Arcángel Constantini, del 2009. Encontramos entonces que a partir de los albores del siglo XXI, algunos proyectos artísticos proponen revisar e incluso revertir la función original de los medios tecnológicos que el Centro Multimedia buscó extender en las artes, apostando por la posibilidad de producir un cambio en las relaciones políticas y culturales a partir de los usos no previstos de materiales y objetos. De esta forma, varias de estas prácticas artísticas intervienen en espacios en los que las ruinas urbanas o industriales visibilizan las incidencias de la tecnología en el paisaje y en los desarrollos culturales locales. Así pues, fuera ya del marco del Centro Multimedia y desde la segunda mitad del siglo XXI, el low-tech promueve una apropiación de la obsolescencia y la ruina al mismo tiempo como medio material y simbólico, cuestionando sus propias estructuras. Para Andreas Huyssen, la capacidad de confundir las fronteras y desestructurar las normas del espacio es un rasgo propio de la ruina, la cual, por tanto, ofrece un momento en el que se desestabiliza la estructura habitual de las cosas, apareciendo como una materialidad que invierte y confronta la historia. Así pues, esta condición, como afirma Marc Augé, es una posibilidad de resistencia y cambio donde, cito, la interpretación del legado industrial como ruina en el paisaje permite revelar una naturaleza oculta en ese gran conjunto de restos, borrando su función anterior y descubriendo nuevas posibilidades. Cierro cita. La sonda de exploración ferroviaria tripulada de Iván Puig y Andrés Padilla es un proyecto iniciado en el 2010 que circula en todos estos sentidos. Inspirado por un lado en la ciencia ficción y por otro en las expediciones científicas del siglo XIX, se trata de un vehículo construido al modo de nave espacial en el que los artistas recorren las vías férreas abandonadas en México. También, como una paráfrasis del trabajo arqueológico, el proyecto recolectó una serie de objetos nombrados por los artistas muestras lunares y además se vinculó con las comunidades encontradas. En CEFT 1, la apropiación de la ruina tiene como propósito señalar, por un lado, la condición caduca de estos paisajes de ruinas modernas y, por otro, construir una nueva configuración del paisaje desde la ficción. En todo caso, como observa Domenico Quaranta en Beyond New Media Art, el interés por los medios obsoletos es una tendencia clave en el surgimiento de nuevos paradigmas, principalmente aquellos que proponen la disolución de los límites en las prácticas artísticas, resultando en una condición postmedia que refleja tanto la función de los medios como la crisis del medio artístico específico. En resumen, el arte tecnológico desde México se posicionó a partir de la primera década del siglo XXI, en un segundo itinerario de apropiación tecnológica que desplazó a ese primer esfuerzo por desactivar un remanente técnico en las artes. De una materialidad centrada en procesos digitales que buscan ser reactivados tecnológicamente en posibilidades de hecho y superficies de inscripción, nos desplazamos a su contraparte, la obsolescencia del propio medio.
Pero en ambos casos se trata de un materialismo que, como apunta Jussi Parikka, ya está presente en la manera en que los medios técnicos transmiten y procesan la cultura. Dedicamos esta ponencia a los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, y al momento de violencia difícil que está pasando en México. Muchas gracias. Gracias. So first, I would like to thank for the opportunity of being here. So I'll start my presentation. An interdisciplinary conservation, the case study Cultura Hidropónica by the artist Miguel Palma. So this work resulted from a collaboration with Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado in Lisbon, and aimed to study and document an installation of its collection. This work, entitled Cultura Hidropónica, was made by the artist Miguel Palma in the year 2000 and joined the museum collection in 2001. This work is an installation, and so, like Vivian van Sass said in her PhD thesis, an installation only exists when in exhibition. So, a complete and detailed documentation is essential to enable its preservation and future exhibitions. In addition, this work contains living beings, the plants, which make it more challenging to preserve. In this case, the museum had a few and vague informations about this work, including a general description, the exhibitions in which the work had already been exposed, and also a list of the materials used. However, it didn't explain how the spatial distribution of the diverse materials should be, the relation of the work with the surrounding space, the way it is assembled, and how it works. So, these weren't sufficient to ensure the preservation and correct reinstallations of in the future, especially without the presence of the artist. And that's why this work was important. In order to try to make an appropriate documentation for the preservation of this work, it was followed a methodology suggested by Lydia Berkens in the artist's interview book. So my first task was to collect published documentation in libraries, websites, blogs, newspaper archives, among others, and not published, which basically were the few informations that the museum had about the artist, his work, the materials and techniques used. Then I determined the issues and problems in the work and also identified all the information which was not clarified by the existing documentation. Then I did the interview guide to the artist for clarification of the issues raised. After this, I carried out the interview with the artist. It was through this interview that most of the questions were explained. Next, I analyzed the information obtained, and then I compared it with those which I've previously searched in order to validate information. Finally, I made the documentation concerning the work and its conservation proposal, trying to find the best strategy for its preservation. So, Miguel Palma is a Portuguese artist born in 1964 in Lisbon, city in which he is still living and working. He began to work since the late 80s, however, as he said, only in the early 90s started to develop further his work. Nowadays, he is considered a reference in the panorama of contemporary Portuguese art. His work is represented in many collections in Portugal and also abroad. Miguel Palma works with a wide range of materials, which include various objects like toys, books, aquariums, maps, weapons, among a lot of others. He also often works with electronic systems, machines, usually obsolete ones, or create his own inventions, draws, photographs, videos, among others. Many times these elements are combined in complex installations or in performance. So about Cultura Hidropónica, initially, as I said before, the information I had about this work was very scarce. Basically, I had only these two images. Okay, these two.
a list of the materials used, and a short description mentioning that this work included bean plants growing in an hydroponic system. But what's an hydroponic system? With the consulted bibliography, I realized that hydroponics is a growth technique in which plants get all the nutrients and minerals they need only from for the development, only from an aqueous solution. So they don't need the presence of soil. But how is this work composed, and how does it work? Starting at this site, this structure is made with handy structure, which are made of steel. In the center is a green cylindrical container, and below an electric brazier. In the central area is a rectangular stainless steel table here that is flanked by two wooden boards, one this side and another one on the other side. And 8 chairs, 4 on this side and 4 on the other side. Below the table there are 3 electric braziers here and a barrel. Above the table is a rectangular plastic container, this one, inside which there are bean plants. Above each plant there is a nylon wire, these wires, vertically and in tension, which serve as a support for the plants to grow. Later, here, these two. We have 2 lamps with fluorescent bulbs, and above 2 black projectors with halogen lamps. On the right side of the work, there's a stand. Above is a small electric stove here, and below, on the right side, 2 yellow buckets, and on the left side, a little oil heater. So in order to try to make the way the system functions clearer, it was made the following scheme. So the solution is inside this container and goes out through this step. It's distributed through small tubes directly to each plant. The excess drains here into the leaning rectangular container, so that the drain goes through this side and then go to this barrel under the table. Through a water pump here, the solution is restored in the initial container. As this system doesn't use any soil or substance which could contaminate the solution, it can be continuously reused. Also, I didn't know how the bean plants were installed, and after realizing that, I made this scheme. So the bean plants are placed into cubes made in coconut shell fiber, which is an inert substrate. It is coated with plastic, and according to Miguel Palma, they should have a small opening underneath, so the excess of the provided solution can drain away. These are placed inside the plastic container, which have a foam rock wool that absorbs and retains the solution, keeping the place uniformly humid. Only the excess of this one will then flow into the barrel under the table and then be restored in the initial container. So during the research I carried out, I found an information through a catalog that said that this installation included a soup, which was made during the opening of its first exhibition. And the artist said that the soup was made on this stuff. But why was this soup made? To understand this, we need to realize the context in which this work was created. So this work came from an invitation made by Pedro Lapa, curator of the exhibition More Works About Buildings and Food, where this work was first exposed in 2000. This exhibition had as one of the main themes the interaction of the works with the public. So it can be said that in the work of Miguel Palma, the confection of the soup was the link that created the interaction between the work and the public. Since the artist, as the artist explained, some elements of the public consumed the soup.
experiencing this work through other senses such as smell and taste. Miguel Palma also mentioned that by creating this work, he intended to confront the audience with a kind of less traditional production present in our daily foods, which means we consume diverse foods. However, we rarely question about their origin. In this case, the people would be eating the soup, and in front of them they would have the source of the vegetables cooked in their soup. We can say that the soup is one of the elements that promotes change in every exhibition of this work, since it can't be cooked the same way twice. Miguel Palma said that he wanted to be made whenever possible with the beans grown in the hydroponic system of this installation and cooked by Rodrigo Ramalho, his friend and also a chef, who cooked the soup in his first exhibition. However, this will always be different since the quality of the beans can change and the soup, even following a recipe, will never be exactly the same. So that's why we can say that this element promotes change in this work. The plants are another problem since they have a life cycle and die, so it's not possible to reuse them. It was important to establish if there are certain parameters for the selection and how should they be displayed. Miguel Palma said that should be used bean plants, but they don't need to come from any particular location. He also said that at the beginning of each exhibition, they should be already developed and should continue to develop until the end of the exhibition. As such, this requires to start preparing this work a few weeks before the inauguration to give time for the plants to grow and develop. The environmental conditions of the plants should be ideally at 25 Celsius degrees and never below 13, since at temperatures lower than this, these plants cannot grow nor develop. The relative humidity should be about 85% or a little bit more. Since these plants do not get direct sunlight, they must have halogen and fluorescent lights, which will replace the sunlight they need, and which are in fact the lights used in this work. Finally, Miguel Palma added that the nutrition solution to use doesn't have to be any in particular, and therefore there may be used a commercial one for hydroponic system. But will these conditions interfere with the museum environment? Well, the heat system was only working during the first exhibition of the work because it was in the winter season in an old factory, and the room where the work was installed was really cold, like the artist said, like about 5 Celsius degrees. So it didn't let the plants to develop. And that's why they needed to turn it on. In the other exhibitions, the rooms were around 17 degrees, which wasn't ideal for the plants, but was enough for their development. Regarding relative humidity, in fact, near the work, the relative humidity values are high, but since the work is exposed in large spaces and has no other works installed in the near surroundings, like about 3 meters, these conditions normally won't affect them because the moisture dissipates. However, it is required the presence of dehumidifiers to restore the suitable values in the room. The conditions that the plants need will interfere with the preservation of various constituent materials of this work. For example, according to the bibliography, the steel present in handy structures, when it is in conditions of relative humidity above 75%, tends to accelerate its corrosion, but plants need to be in conditions of at least 85%. The wood, when it is wet, attracts more easily microorganisms, which will accelerate its degradation. And the humidity cycles are also damaging. When it is humid, it swells, and as it dries, it shrinks. So these cycles cause cracks in wooden materials. So there was a question that arose here: what's more important, to preserve properly the materials or to promote the plant growth along each exhibition? And as René van der Waal said in Painful Decisions, conservators have to make choices in which the sacrifice of some values is inevitable. In this case, we can keep the conditions necessary for the development of the plants and at the same time have the suitable conditions to preserve the diverse materials in this work. So after the interview with the artist, it was concluded that in fact plants are a crucial element in this work. This means when we don't have plants, there's no work.
Therefore, in this case, it is given a preference for the conditions in which the plants can grow, rather than the ideal ones for the preservation of materials. However, the materials are also important. For the artists, it is very important that the system is always functional, and therefore the elements must be replaced each time they stop working by similar ones. As a conclusion, as we can see by the analysis of this case, the preservation of contemporary art is constantly challenging. It requires knowledge of diverse areas. In other words, it requires interdisciplinary knowledge in order to properly preserve the works. In this case, it was needed not only knowledge about several materials, conservation, but also required knowledge about the cultivation technique, the hydroponic, and about the life cycle and the development of plants, in this case, the bean plants. And thank you for your attention. First of all, thank you to Art Matters conference for inviting me. I work into audiovisual technology. I'm not into the academic field, so I'm going to try to explain the project we did last year that is related with materiality and technology. It was done in a tiny church that is on the Pyrenees, in the mountains, around 3 hours from Barcelona. It's in the village of Taüll, and in the church is Saint Climent, the name. These are one of the first images we get from this space, from the beginning of the century. And just, I don't know if we could be able to look, just under this altarpiece, there is a painting. It's a Romantic painting from the 12th century that it was, from that time on the Gothic time. It was superposed with this wood thing, but the original painting was remaining there. At the beginning of the century, there was some American collectionists that were wandering around the Pyrenees, stealing all these pieces of artwork, extracting from the walls the paintings and getting all the objects they could. And by chance or by luck, the government or Catalan government was in time to stop this piece to be stolen. And then what they did was to put it on the Museum of Art of Catalonia. Now it's called MANAC, Museu Nacional d'Art de Catalunya. It's a museum in Barcelona where the originals are exposed or exhibit. So our project deal with the fact that since 1955 there was a copy on that place. So they extract the original paintings around 1910, and since then it was void, there was nothing on the walls, and in 1955 the first action was taken, that was to put a copy made on plaster on top of the original wall or support where the paint was. And some years ago they start to realize that this copy was getting worse because of many factors. So they did a arthroscopy inside this plaster, and they realized that on the back, on the real wall, there were still some small traces of paint, of original paint. So they decided to take this copy off, make a huge restoration of the whole apsis, and then we were commanded to make a mapping projection with video projectors, trying to project the original, so trying to restitute the original paintings from the MANAC Barcelona to its original place, but with light or with video projection. Basically, the project has 3 stages in terms of what we see when we go there. This is a permanent installation. It's running since November last year. And there are 3 stages that
the project was based on. One is the first one you see, it's the apsis as it is right now, that you just can see the wall, basically, and some small traces of paint. Second one is trying to put or project all the originals that we know for sure that they are there. And of course, these are the paintings that are in the museum in Barcelona and some of the paintings that were not extracted in Taüll. And the third stage is a hypothesis or reconstruction of how this could be or look like in the 12th century. And more or less, the mapping is trying to show all this process. Just a little bit of data. Yeah, it was developed for around 10 months, technically. It opened last November, and more or less, they have been able to hire the number of visitors by a number of 35% to 45%. In this team, there are many, many different teams related to this, like architects, archaeologists, historians, art historians, restorers, engineers, video editors, sound designers, light designers, many, many people involved. Just to mention that the project was coordinated by Generalitat de Catalunya, Culture Department, was funded by La Caixa, Obra Social, and it's preserved or it's maintained by the Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí, is like the local partner. The building, it's from the church, Bisbat d'Urgell, and there was also the collaboration of Museu Nal, the museum where the original pieces are. The mapping was done by our studio, that is Playmodes, and Burzón Comenge, that it's an illustration and graphic design studio in Igualada. So I'm going to show you a video about it, so it would be much easier to understand. And then I can...
Okay, so I'm kind of stressed because we don't have time, so I don't know how much is left, but I'll try to explain very, very fast, 5 minutes, the process that we use to make this. First of all, we make like a technical design or projection design to be sure that we were able to project on the walls of the apsis with enough quality, focus in terms of lightness, focus, and everything, and that we can hide as much as possible the technology behind. Basically, we solved that by using 6 video projectors, full HD or high resolution ones, that let us cover the whole area, and then we can, if we can cover the whole area with projectors, we can paint what we need. Next step was to 3D scan the whole church. This is done with a 3D scanner that collects millions of points in a 3-dimensional space. And not just points, but also like kind of a black and white texture. So we started by having, or developing the whole project in the virtual wall. And then when we finish it, we get back to the real wall, and then we make it happen in the real wall. But the whole mapping was solved in the virtual wall. From the 3D scanning, we make a 3D modeling. So we got like a geometry, very precise geometry of the building, and related precise texture of the building. Next step was to go to the MANAC, to the museum in Barcelona, and make something similar, but in photography. We make a process of high-resolution photography of the originals in order to match both walls. So, oh shit, it doesn't go on. Okay, yeah, this one. Let's see, it comes, no. This should be an animated GIF, doesn't work, fuck. Well, the illustration process had to deal with several problems, like restoring the original paintings. This should be like animated GIF, and I don't know why it's not working now, but we could see the difference between the original artwork and the digital restoration process. I try to show later. And there were other places where we had other problems. For example, this first line of drawings, it's San Clementus, San Clement, where the only original thing that we have is the one on the left, and then the artist should have to recreate everything. All this was done with the support of the archaeologists, historians, and experts from the museum and from the government, and was a huge work to make this, to give it more or less the sense, and trying to follow the same rules that Romanic painters in the 12th century were using, but of course in nowadays with technology and computers. But basically it's the same, following the same technique. In terms of how you start painting. First you paint like the solid background, then you put some of the details, then you put some of the lights that are like the white colors, then blacks, etc. At some points, like the second draw, we had to complete the drawings. For whatever reason, this Maria and whatever is the saint to its side were just cut in the middle, so the artist has to complete the drawing. And in other cases, like the last one, we had really poor information or really poor traces of what was that. And then we use 1 minute. Ooh. Okay, so then we know the illustration was complete with the support of the experts. We integrate everything in a 3D wall, the geometry, textures from the original wall, textures from the museum, and then we go back to the physical wall. We make a 3D design of where the projector should be positioned or should be put, and then we make a render from each point of view of each of the projectors. This is a collection of all the projectors in order to make everything stitched together and make the final composition. This is an example of the wall. Quality of the projection is not so good, so it's not so easy to appreciate. But this was the
the image that we used to match precisely the image with the traces on the wall. At the music level also there was a research on medieval or Middle Age music, but then we use it as a base of a granular synthesis instrument. And finally, we got the mapping working. Just with a few seconds I have, we've been using mapping projection that I'm quite sure that many of you have already seen, usually more related to entertainment. And the only cases that I found similar uses of mapping, for example, is the Amiens Cathedral in France, where they used to, once a year, make a projection of the polychromy that they think, or they research that could be as the original ones. And another one that is similar in terms of that it's a permanent installation. It's in Hungary, in a castle. And as you see, it's a summer activity, and it tells a story about the place. Last one would be in the Dome of Hala Stulelica in Poland. This is a more contemporary and artistic piece made by Anti-VJ. It's permanent, it's indoors, so it's like similar, but it's totally abstract. So in our case, we try to use mapping as a non-invasive way of keeping the virtual originals on site. When you got the interaction between what's left, what's real on the building, and what you're projecting, this interaction is somehow interesting because of the relations that emerge from that. An interesting thing has been that we've been attracting new public to a place that usually the middle age of the visitors is above 16 years. So using these new media has bring more people and younger people to the installation, to the church. It's permanent, so it's more sustainable in the long term, and as indoors, it's able to work during the whole year. We've been trying to balance between scientific methodology and truthness, or so the balance between show and theory, or what the scientists would accept that it could be correct to show. And I'm feeling the clock on my head, so I'll stop. No? Any questions, comments on any of the presentations, please? Just one question for Eloy. This animation you've shown us in the video, is it what people see when they go to San Climent every time? Yes. So how it works is that this is like the animation is around 9 minutes, and it's one of the stages that you see when you go in. Then this combines with just a normal light that shows you the wall, how is it right now. Then goes the mapping, and then there's another stage, stable stage, that is just the originals. So it's like a loop between all these, and more or less every half an hour, or I think now it's 45 minutes, the show or the video is shown. But there are two more stages. One is just the walls, and the other one is just the originals. Trying to combine illumination and mapping, so not to become like a cinema place, but just a museum and an old church. I was asking because I was worrying that the mapping draws more attention towards the animation than the actual artwork. Yeah, that's why they try to, in the whole project, the illumination was quite important also, to be true, or make sure that you understand that what is left is what is left now. And we use mapping to drive you in a dream of visual awareness about, of course, there was a big discussion between scientists somehow and artists on which language do we use in audiovisuals, how much do we recreate the figures. Scientists were saying, if we don't know what's on, we cannot paint it, and artists were saying, this is going to be boring, we have to find a middle point. So finally, the result was in between.
Well, in some way, some of the projects that some of you have presented, it's there are examples of this living together of these two processes that Fernando was talking about, no? The stabilization of objects and also the circulating processes of the digital, for example, no? Like what you have just said. No? You have the original there, the add object that's still there and has to be preserved with a really difficult way to do it as the original one. And also another one, the circulating project, let's say, the digital one that it's animating and keeping it alive, what it's, but what now doesn't rest a lot. It's just some parts of the original one. No? So, and you also share in common with the other project, Hidrofonica, they have the same tension between the need to make plants grow and to keep the material stable, let's say. So there's this tension between the stabilization of objects and also the circulating of objects, let's say, keeping them alive too. And also there is a connection with the low tech, no? The change in the Centro Multimedia from high tech, let's say, with this really expensive infrastructures trying to keep this thing alive, with the low tech, more sustainable and more able to think. No? In some way, there are connections between them. So I'm just wondering about how these two words live together well: the stabilization and the circulating one. How does this, in the practical level, how this correlate between each other? No? How, in your personal experience, how they have tried to merge, like Pau was just asking about the animation, how this relate with this, and the other cases, of course. The question was relation between how does both plants processes live together well, or not? the plants and the materials. No. Yeah, you have said the connection between as the other one, no? The connection between the stabilization of the object, Yeah. like what is needed in the museums, for example, but also the circulating of object, let's say the need of the plants growing and keep on going. As the other one, as Loy also told us, explained us the case of the Taul. No? They keep the originals, but like the stable originals, and they keep a lot of efforts to keeping the original state of that, even though they have done a lot of things to keep them alive, no? Like keep them as original state. But also there is an ongoing process of reliving, no? Trying to reconstruct the Taul. No? So in some way. Well, in my case study, we can't have the ideally conditions for the plants and at the same time the ideal conditions to preserve the materials. And the artist, he said that the plants are like the main element in this work. So. In fact, in this case, we have to have the conditions for the plants to grow. Otherwise, there are no work. And these conditions will degrade some of the materials. And the artist also said that it's very important that the system is always functioning. So in this case, these elements are more important than the materials, the objects, like the barrel, the table, or so when they can't do their function, he said that it's better to replace by another one than keep the original one. So the functionality of this work is more important than the materials.
I will answer in English. Maybe if I cannot, I return to Spanish. I think the problem is in the interrelationships in between. No objects. I think more things. Remembering Fernando talk, and we are thinking in process precisely processing the processing between the objects and I return to Spanish. It's better. Estamos pensando en los procesos entre los objetos y cómo estos, en el caso del centro multimedia es muy claro, ¿no? Cómo estos objetos no están siendo tal cual objetos, sino cosas que están en constante transformación, y precisamente por eso va del high-tech, o lo que se pensaba en ese momento como lo high-tech, a lo low-tech, porque tiene que ver con los procesos con la producción y la producción y la cuestión de las relaciones entre los objetos de arte, ¿no? Entonces yo creo que este punto medio entre conservar o convertir en un objeto a este proceso artístico no siempre se logra, ¿no? Más bien, o sea, bueno, en el caso en México es muy claro que hay una imposibilidad de que la materia realmente permanezca. La obsolescencia es inherente al medio, a la materialidad, y sobre todo a la materia tecnológica, o eso es lo que nosotros estamos viendo. Y bueno, a toda la materia, ¿no? O sea, eso se ve también aquí. Entonces, en esta imposibilidad, pues los artistas y también las instituciones tendrán que recurrir a otras perspectivas. En este caso, quizá recuperar ambas, ¿no? Recuperar la materia obsolescente, la que ya no se puede recuperar, no se puede sostener y no se puede mantener como objeto, y fusionarla con aquellas otras tecnologías, ¿no? Bueno, eso considero. Okay, I think there's a last question right there. Hi, thank you for your talks. I have two questions, two very specific questions. I think they are both related more to Jordi's talk. I really think we have to kind of reformulate, reshape, and rethink our cultural institutions. I think it's high time to do that. And I think the urgent question, the main urgent question is to ask ourselves, what kind of institutions do we need, and for whom? I think this is a crucial question. And of course, it has to do with the audiences, like the nature of audiences and stuff. The two specific questions are, the first one, to see the collective curating as a sort of tool for rethink the cultural institution, the museum, as a site of commons. Collective curating, like possibility, as a site of possibility. And the second one, it's not more like it's not a specific question, but it's a reflection I have. It's like this difference, like to distinguish between the public interest, and what do publics want. Yesterday we had this curator guest here at the university, and she gave this example. She has two kids, and they both want to become doctors, like on humanities. And she spent so much time, telling them how important it's to learn Latin, for instance. They don't want to know Latin, but she spends so much time and energy, making them believe that it's an important tool for the future. And so, I don't know if
just to reflect, elaborate on that a little bit. Bueno. Bueno, castellano, catalán. No es tanto una cuestión de acciones puntuales dirigidas, sino lo de la curaduría compartida de hecho, la mayoría de museos de arte contemporáneo viven una especie de esquizofrenia que se debaten entre ser museo y dar cabida a feminismos, a movimientos contrahegemónicos, todo tipo de... Porque en el fondo son conscientes que ahí falta un encaje. Entonces no es tanto una cuestión hay que cambiar el léxico. O sea, la propia idea de yo dejo que tú hagas de curador, tú público puedes participar. ¿Hasta qué punto la idea de público en sí ya es lo que hay que cambiar? Es decir, yo me refería a museos de titularidad pública exclusivamente, es decir, las fundaciones privadas y cada uno con su... Pero en las instituciones de titularidad pública se supone que en un origen era la mejor manera que encontramos para elaborar eso y que no desapareciera. Pero a lo mejor ahora se está viendo que esa alternativa a lo mejor no era la que hacía falta. Entonces a lo mejor hay que preguntarnos, yo creo que de aquí también viene un poco del tema de los nuevos materialismos y todas estas líneas de vamos a volver a mirar las cosas que tenemos, cómo nos van y tal. Y al revolver a mirar es cuando empiezan a aparecer muchos activismos, muchas formas de funcionar no planeadas, dirigidas y tal. Entonces, ¿qué deberían ser? No lo sé. Deben, principalmente lo que sean, o sea, deben empezar a hacer y ya veremos lo que son. Es decir, hay toda una serie de conceptos fundamentales en toda nuestro entender muy vinculado al contexto económico en el que hemos nacido, vivido y tal, que nos hacen entender las cosas de una manera un léxico muy parecido al consumo, unas dinámicas muy de productor, consumidor, bla, 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 toda está muy elaborado. Entonces, a lo mejor lo que hay que romper es ese paradigma. Entonces, quitar la idea de vigilante de sala, curador, todos esos términos que son realmente dan un poco de miedo, ¿no? Incluso el de visitante. O sea, el visitante quiere decir que nunca serás de ese sitio, siempre irás de visita. Entonces, hay que, o sea, ese sitio es un sitio que se supone que está ahí porque nos incluye a todos, o al menos al momento de financiarlo y mantenerlo nos toca. Y en relación a la segunda de qué instituciones cómo deberían ser, bueno, o que nos merecemos, o lo típico de que tenemos las instituciones que nos merecemos, ¿no? No sé, yo creo que es que no, la base, el problema fundamental es que no se puede, o sea, no se puede caer el diseño previo, es decir, toda la modernidad se ha basado en imponer unos métodos de diseño, es decir, el diseño, o sea, las cosas se elaboran, talleres no, laboratorios, tal, se prediseñan, siempre tienen hasta llevar a la solución idónea y luego se impone, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que sería necesario es romper esas dinámicas de cómo debería ser, qué debemos hacer, vamos a hacer un laboratorio, vamos a hacer un experimento en un sitio determinado, vamos a encontrar esa solución y unos dicen industrias culturales, pues venga, industrias culturales y CUPs y todo lo que encontramos. No funcionan, pues vamos a inventar otro. No, a lo mejor es que no hace falta inventar nada, hace falta simplemente juntar, ponerse a hacer cosas y ahí van a tomar. Y esa es la dificultad de lo común, del procomún y tal, que no existe, o sea, el paradigma que realmente rompe es que no existe un prediseño, es decir, es un constante ir reformulando y de ahí el último apartado de evaluar, hay que ir adaptando, moviendo, articulándose, es imposible plantear, o a lo mejor hay alguien que es capaz, a mí se me hace una especie de oxímoron las futuras instituciones comunes, ostras, es como... O sea,
Bueno, no sé si he respondido, pero... I really think we have to stop here.